Sí, buenos días. Compañeros, podemos iniciar este sencillo pero significativo evento que consiste en la presentación de la revista 3 Financer, Economía, Finanzas Públicas, y para ello la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a través de la licenciatura en Economía, pues le resulta muy grato haber sido distinguida por parte de quienes dirigen esta revista para efecto de que pueda ser presentada y comentada aquí con nosotros. Empezar por presentar a quienes nos acompañan ahora en esta mesa. Empezamos por dar cuenta de la presencia aquí de Santos Ariel Agramón, director general de la revista. Bienvenido. Muchas gracias. Está también con nosotros un distinguido maestro, ahora jubilado, pero por muchos años estuvo dedicado como profesor de nuestra Escuela de Economía, y la verdad es que a nosotros nos gusta mucho que el maestro Tomás con frecuencia nos visite y además utilice los medios de comunicación que él tiene para efecto de dar cuenta de las actividades que realizamos en la Escuela de Economía, y por lo tanto decirles que está con nosotros el maestro Tomás Sauceda Carreño. Gracias. Y luego tenemos como comentarista también de esta revista al maestro Leobardo Díez Martínez, quienes se nos ausentó un tiempecito, un par de semestres, gozando de su merecido año sabático, pero que seguro estamos de que en agosto lo tendremos de nuevo aquí, impartiendo las materias que a él le corresponden impartir. Por lo tanto, maestro Leobardo, pues muchas gracias por su presencia y su disposición para participar en esta invitación que se nos hicieron para comentar esta revista. Pues, siendo así, procedemos a escuchar los comentarios y la presentación de los directivos de esta revista, y para ello le pediría al maestro Leobardo Díez Martínez que procediera a hacer uso de la voz. Muchísimas gracias. Me resulta a mí particularmente satisfactorio hacer la presentación de esta revista 3 Financer, que creo que llena un hueco importante en las publicaciones locales, e inclusive me podría yo referir a publicaciones de carácter nacional. Publicaciones que tratan sobre economía y finanzas públicas en nuestro estado. Yo en realidad no conozco ninguna. Si lo existe, disculpen mi ignorancia, pero creo que es la única que yo tengo, es esta, que tengo aquí en mis manos. Lo que uno encontramos son eventualmente un conjunto de artículos o de revistas, algunas especializadas más bien en negocios, que son muy útiles, que tratan sobre el desarrollo de nuestras empresas locales, de nuestros empresarios, de nuestros desarrolladores, pero esta tiene un carácter no tanto centralizado en empresas en particular, o en empresarios o emprendedores en concreto. Ese espacio creo que ha venido siendo cubierto ya con publicaciones anteriores. El aspecto no solamente de la economía, sino al conjuntar economía y finanzas públicas, creo que es un gran acierto. Y este primer número, creo que dio en el clavo al tratar el asunto de las finanzas públicas de los municipios. Desde que tengo uso de razón en estas cuestiones, digamos hace más de 30 años, es recurrente cada vez que hay un cambio municipal, y yo les aseguro que lo vamos a volver a ver en el próximo año, que las haciendas públicas municipales en general, con muy raras excepciones, si es que las hay, siempre llegan los nuevos presidentes municipales, tesoreros, quejándose de que no les dejaron ni un 5 en la bolsa.
y pidiendo siempre adelantos para cubrir las necesidades más inmediatas. Este es algo recurrente. Y otra situación también recurrente es el hecho de que las haciendas públicas municipales dependen en más de un 80-90% más, prácticamente en algunos casos, casi, como lo pueden ustedes constatar en este número, de las transferencias, ya sea condicionadas o no condicionadas, que realizan el Estado y la Federación. Las fuentes de ingreso de los municipios son poco explotadas. Y esto tiene, creo, una explicación muy sencilla. La primera es que el proceso son 3 años y no se pueden reelegir. Llega un nuevo presidente municipal, una nueva administración. El primer año tratan de solventar los compromisos que dejó el anterior. El segundo empiezan a tratar de, ya conocen de qué se trata, y empiezan a hacer algún tipo de obras, y el último ya se va. Y así que el que venga, que arregle. La situación más difícil para cualquier gobierno es cobrar impuestos a sus ciudadanos. A todos nos gusta que las obras públicas, pero a nadie nos gusta pagar por ellas, y eso es completamente humano. Cuando yo encuentre a una persona que le guste pagar impuestos, será el primer loco fiscal que me encuentre y sería un buen candidato para el manicomio. Hasta ahorita no he encontrado a nadie que vaya a pagar impuestos encantado de la vida y chiflando. Y en el caso de los ayuntamientos, su fuente de ingresos más importante son la propiedad raíz, ya sea el impuesto predial o ya sea la compra-venta de inmuebles. Y quienes tienen las mayores inmuebles y quienes realizan la mayor parte de las operaciones mercantiles de compra y venta de inmuebles, por definición, son los grupos que tienen los mayores poder económico en cada uno de los municipios y tienen estrecha relación también con sus gobernantes, lo cual es normal y es natural. El cobrarles se antoja entonces cada vez más difícil. Y por otra parte, cuando cualquier ciudadano deja de pagar, el proceso para hacer efectivo el cobro del gravamen sobre una propiedad, dada nuestra legislación y la extrema lentitud de nuestro proceso judicial, puede tomar muchísimos años. De tal forma que el costo político y el costo económico de cobrar impuestos para los municipios, desde el punto de vista racional, es preferible no hacer un gran esfuerzo por ese lado. De todas maneras, reciben los ingresos de la Federación. Son las situaciones que es necesario entender, comprender y sobre todo encontrar alternativas para esto. El plantearlo públicamente, la situación de las finanzas de los municipios, el comprender de que los municipios tienen fuentes de ingresos propios que no son explotadas, y el dejar de lado, en parte, de que el municipio no tiene ingresos porque la Federación o el Estado les recortó recursos. Yo creo que son falacias y en algunos casos son explicaciones que no pueden tener un sustento fuerte cuando contamos con datos duros. Aquí están los datos sobre varios de los municipios, su composición de gasto. Y un último punto que quisiera, nada más haciendo referencia al contenido del texto. Es normal y natural que el gasto corriente de los municipios sea mucho mayor que en la Federación de los Estados. La razón es simple y sencillamente que los municipios dan los servicios públicos, como recolección de basura, como la policía preventiva. Todos estos entran en la clasificación normal de las cuentas públicas como parte del gasto corriente, son los servicios públicos. En cambio, la mayor parte de los servicios públicos no corresponden ni a la Federación ni al Estado. Así que cuando vemos nosotros el gasto de inversión como porcentaje del gasto total y vemos en los municipios que el gasto corriente es una parte muy importante, parte, no todo, parte de la explicación tiene que ver precisamente por la función constitucionalmente asignada a los propios municipios. Parte. Por supuesto que la otra, en muchos de los casos, se explica por una creciente burocracia y por un gasto que realmente no en todas las situaciones tiene que ver con la atención de las necesidades de la ciudadanía. No me quisiera extender más, pero creo que en todo caso los invitaría yo a revisar la revista, leerla
y conservarla. Este primer número creo que tiene datos que su recopilación no fue sencilla. La forma en que está organizada es bastante clara, y para aquellos que les interesen las finanzas públicas, creo que encontrar, además de los textos teóricos, ejemplos de cómo se pueden organizar y analizar las finanzas de un gobierno local puede serles muy útil. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle al doctor Gerardo López Cervantes, director de esta unidad académica, pues que nos haga el favor de estar aquí con nosotros. Fíjense ustedes una cosa muy importante. Esta es la única unidad académica en todo el noroeste de México que es no utilizada por quienes deben de utilizarla. Aquí estudian, aquí investigan, aquí trabajan los que conocen lo que se tiene que hacer en políticas públicas, sobre todo en el área de economía y de finanzas públicas. Y no es raro que cada decisión que toma el gobierno estatal, el gobierno municipal, siempre están fuera de tono. Si ustedes revisan la historia de este estado, desgraciadamente, hay que decirlo, las asesorías en políticas públicas adolecen de asesores con formación y con perfil pertinente, que son economistas, la mayoría incluso con estudios de posgrado de instituciones reconocidas a nivel mundial. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso decía el licenciado Leobardo, el maestro Leobardo, esta es una revista que busca ayudar a los estudiantes, a los lectores, a los regidores, a los diputados, que a veces saben de todo y no saben de nada, pero para que a la hora que tomen una decisión sobre lo que tiene que ver legislar y orientar las políticas públicas, pues por lo menos manejen los datos. Y cuando vayan a hablar de cuentas públicas, por lo menos sepan de qué se está hablando y no nada más levanten la mano y voten. Yo quiero agradecer a nombre de la revista, a nombre del director de la revista, que es el maestro Santos Ariel López, Agramón, agradecer a la escuela, a la unidad, a nuestro amigo Baltasar, coordinador de la licenciatura en Economía, el darnos la oportunidad de presentar la revista. Esta revista va a salir cada 2 meses, es bimestral, por lo tanto no les va a ocupar mucho lugar, la van a poder guardar y la van a poder consultar. Ese es el objetivo de la revista, que sirva como material de consulta para estudiantes, maestros e investigadores. Esto es el objetivo de la revista. Por eso hemos pensado en la presentación en estas unidades. El día lunes la presentamos en la Facultad de Ciencias Sociales de Mazatlán. Hoy estamos aquí en la Facultad de Economía y yo quiero, pues, sin más, darle la palabra al doctor Gerardo López Cervantes. No necesita presentación con ustedes, lo conocen mejor que nosotros. Yo solamente termino ya en esta intervención para darle la palabra al doctor diciéndole que, bueno, me siento muy bien regresar a esta escuela, que sea este acto, porque todos los de la mesa fueron mis alumnos, y la que faltan, y muchos de los que están por ahí que fueron maestros también fueron alumnos míos. Y les agradezco que nos hayan dado esta oportunidad. Doctor Gerardo López Cervantes. Muchas gracias por tus palabras. Empezar por decir que festejamos y nos da mucho gusto que hayas considerado nuestra facultad, nuestro recinto y a nuestra planta de maestros y alumnos para venir a dar a conocer la presentación primero de la revista y del primer número. Me parece a mí que el tipo y el formato y el contenido de esta revista pues nos da cuenta de un esfuerzo profesional que se hizo para lograrlo, y eso ya es un mérito, porque lo que hemos visto con frecuencia es la circulación, y sobre todo en coyunturas electorales, de boletines, de revistas que aparecen, pero que en el fondo no tienen otro objetivo más que una orientación y una intencionalidad de carácter político. Y en esta lo que estamos viendo ahora es que no hay tal cosa en esto, sino hay todo un esfuerzo de
de hacer una publicación de este tipo con el propósito de analizar, de dar cuenta de la situación de las finanzas públicas, de la economía, y que por el contenido de los artículos que trae en este primer número, pues guarda efectivamente una sincronía con su propio título, ¿no? Hay varios artículos que tienen que ver con las finanzas de los municipios, pero también con la situación del análisis de la deuda pública estatal y de los propios municipios, elaborado con cuidado y además con la presentación adecuada para el nivel de revista que hoy tenemos en nuestra mano. Me voy a referir de manera especial, de manera explícita a los artículos que tienen que ver con la deuda pública, tomando en consideración que ya el maestro Leobardo se ocupó de las haciendas municipales, ¿no? La deuda pública es un tema central, ¿no?, en el análisis económico, y lo es más a partir de la crisis que está en el 2008 y que se extiende, que se inicia en Estados Unidos, pero que luego se extiende a Europa, y que es el centro de preocupación de los gobiernos europeos ahorita, ¿no? El tema del sobreendeudamiento, que ha causado el extremo más grave de angustia, de preocupación en Grecia, en Portugal y particularmente en España, pero en general toda Europa está sufriendo la consecuencia de un sobreendeudamiento que hasta ahorita no se sabe cómo no saben ni cómo siquiera administrarlo, manejarlo, de tal manera que en vez de irse acotando la crisis, lo que estamos viendo es que cada día se está complicando mucho más. El día de hoy dan a conocer, por ejemplo, en España los datos del desempleo, y estos datos pues siguen creciendo. España ahorita registra una tasa de desempleo del 27.19% de su población, es decir, estamos hablando de que más de una cuarta de su población activa no tiene un trabajo, no tiene una actividad, cuando hace 3 años esta tasa del desempleo era del 8%. Estamos más por arriba se ha más que triplicado. Entonces, y esto tiene mucho que ver porque las medidas que tuvieron que tomar por parte del gobierno español fueron centradas fundamentalmente en tratar de reducir su deuda, ¿no? En general los países de Europa traen un tamaño de deuda que está muy por arriba de la capacidad de solvencia financiera para estar cubriendo los intereses, el costo financiero de esa deuda, y mucho menos están en capacidad para poder cubrir el capital. El escenario que hoy está viviendo España, Grecia, Portugal y en alguna medida también Inglaterra, aunque Inglaterra se ha aislado del centro de preocupación porque Inglaterra no forma parte de la moneda única, del euro, y eso ha hecho que se le vea de manera diferente el tratamiento y el análisis con respecto al resto de los países europeos que sí están integrados a la moneda única. El escenario, por ejemplo, que está viviendo de sobreendeudamiento, de crisis de deuda, está muy similar, seguramente Tomás y muchos otros compañeros lo tenemos presente a la situación que vivió México en la década de los 80, ¿no? Cuando se generó un nivel de sobreendeudamiento con un incremento en las tasas de interés, en el costo financiero, que simplemente se hizo prácticamente imposible, insolvente el gobierno mexicano para poder atender esta deuda. Bueno, pues aquí en este artículo se ocupa de analizar el tema de la deuda federal, pero también de la deuda de los estados y municipios. Y en el caso de la deuda nacional, pues nos da cuenta y nos advierte los datos
que nosotros traemos una deuda que se ha venido prácticamente duplicando del 2006 para acá, ¿no? En general la deuda hasta el 2006, interna y externa, era una deuda por sus montos que se había mantenido en términos en términos reales. Sin embargo, en los 6 años del gobierno de Felipe Calderón, lo que hace es incrementarse año con año. Pero esto lo hace no solo por el interés personal y políticas públicas del gobierno de Felipe Calderón, sino también lo hace por el consentimiento y autorización del Congreso, ¿no? Porque cuando se solicita que se autorice y se aprueben las cuentas públicas de ingresos y egresos del gobierno federal y se somete a consideración del Congreso y éste lo aprueba, pues obviamente es una responsabilidad también del Congreso, de los diputados. De los años que se vivió de endeudamiento creciente, los 6 años de Calderón, fueron fundamentalmente para construir, para invertirlo en infraestructura. Si ustedes comparan el monto de los recursos que se asignaron para invertir en infraestructura, es prácticamente el equivalente a todo el monto de incrementos de deuda que tuvo el Estado, el gobierno federal, lo cual nos dice que si no hubiera habido una alternativa de endeudamiento año por año, no hubiera habido obra pública. Al menos esa es la relación que encontramos. No hubiera habido inversión pública, ¿no? Y esto nos da un dato muy importante a tomar en cuenta, es decir, somos un país altamente dependiente de los ingresos petroleros, pero en los últimos años también esa situación de estabilidad financiera se ha sustentado también en un endeudamiento neto que esperemos que en los próximos años esto se detenga y al menos si se hace unos compromisos de deuda pública creciente, se define el objetivo específico, ¿no? Yo estoy convencido de que la deuda pública tampoco tiene por qué ser descalificada, ¿no? Por el contrario, si ésta persigue un objetivo de capitalización y de atracción de mayores inversiones, que con lo cual va a dar solvencia financiera desde el punto de vista de la mayor recaudación para el Estado, y con eso se va a lograr solventar el pago, pues estupendo. Acoto el análisis ahora a nivel estatal, ¿no? En cuanto entró el gobierno actual, a los 6 meses ya estaba solicitando un empréstito de 3,000 millones de pesos y utilizando como argumento fundamental en aquel entonces, en junio, cuando presenta la iniciativa al Congreso del Estado, de que esto se sustentaba para efecto de darle liquidez inmediata a la economía sinaloense, considerando de que Sinaloa había sufrido unos estragos muy fuertes por las heladas que afectaron la actividad agrícola, la producción y por lo tanto la liquidez de recursos de los agricultores, de las familias dependientes de la agricultura. Ese era el sustento fundamental, y proyectaban en aquel entonces en la iniciativa de ley que nos tocó analizar que Sinaloa habría de registrar tasas de negativas de crecimiento del PIB de menos 8%. Entonces, para evitar una caída tan fuerte, decía, hay que autorizar inmediatamente un empréstito que el gobierno del Estado habrá de canalizarlo a inversión en obras públicas, que detonará la liquidez y mejorará las condiciones de infraestructura del Estado. Tan mal estuvo sustentado este planteamiento que pasaron el tiempo y lo que se pensaba que debería aplicarse en aquel año no se aplicó, no sirvió para cumplir con ese objetivo. Se aprobaron no 3,000 millones de pesos por parte del Congreso, terminaron aprobando 2,600 millones de pesos, que pasados 2 años, 4 meses, o bueno, 2 años, casi 2 años de aprobado ese crédito, todavía no termina de realizarse.
lo cual da cuenta de que cuando tú utilizas el instrumento de deuda pública de manera irresponsable, improvisada, para cosas, para ocurrencias, no tiene otra consecuencia más que de carácter, las consecuencias son simplemente negativas, ¿no? El empréstito, un crédito, un financiamiento público debe sustentarse en que este va canalizado para atender emergencias, puede ser, ¿no? Emergencias que pueden surgir y que ameritan desde el punto de vista humano que el Estado se endeude para atender esas emergencias, pero también se puede justificar si este va canalizado a proyectos estratégicos que van a detonar el crecimiento, la inversión, la atracción de inversiones. Pero en este caso no hubo tal cosa, y hoy lo que estamos viendo es que el Estado se endeudó sin haber motivo para ello y sin tener presente un planteamiento de este tipo. Sucedió lo mismo hace poco con la aprobación del empréstito, el bono cupón cero de 772 millones de pesos, y que va a resultar lo mismo, ¿no? Se nos hace ver que este planteamiento es un esquema muy económico por el hecho de que no se va a pagar capital, pero resulta que el esquema de pagos de esos intereses da como resultado que el costo es peor que si hubiera tenido que pagar capital, porque lo proyectan a estar pagando más o menos 60 millones de pesos anuales, que se convierten a 20 años obligatorios que tiene que pagar el Estado, en 1.200 millones de pesos, no 1.400 millones de pesos. Entonces, obviamente esto sí resulta muy caro, pero que finalmente, a pesar de que fue tan discutido y que al principio los diputados decían que no se iba a aprobar, finalmente terminaron aprobando. ¿Por qué? Porque se pone en la mesa ese esquema, este planteamiento, pero se punta y se alinea con negociaciones de otro tipo que finalmente los diputados lo tienen que autorizar. Bueno, pues es un tema, creo que para los economistas resulta altamente relevante, el análisis de la deuda pública, en general de las finanzas públicas, porque simple y sencillamente es uno de los aspectos que el economista tiene que dar seguimiento, ¿no? Un manejo puntual, prudente, responsable de las finanzas públicas nos va a llevar siempre a que tengamos un Estado solvente, un Estado competitivo, pero si se actúa de manera irresponsable, como es el caso, pues obviamente no nos lleva a nada positivo en el largo plazo. Bueno, pues estos son de los temas que se ocupa esta revista y que en lo particular a mí me gustó. Tiene el nivel de análisis que tiene, pues es una revista de divulgación, así lo estamos entendiendo. No es una revista de carácter científica, académica, rigurosa, pero que tiene una valoración desde el punto de vista bastante positivo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo solamente quisiera terminar por felicitar a los que iniciaron este proyecto, a los que lo concibieron, y a que no desistan de ello, que hagan el esfuerzo de mantenerlo. Una revista no es fácil de sostenerlo, ¿no? Cuántas no aparecen y luego con el tiempo se cierran, porque implica un esfuerzo tanto de trabajo como también de carácter económico financiero. Por lo tanto, felicito a los que ahora aparecen como directivos de esta revista y que van a ser responsables de sostenerla. Muchas gracias al doctor Gerardo Delgado. Vamos a escuchar al director de la revista, que es Santos Ariel Agramón, que además es egresado de esta escuela. Buenos días y muchas gracias a todos por estar presentes. Efectivamente, soy egresado de la Escuela de Economía y para mí es un alto honor estar aquí presentando esta revista y que el maestro Leobardo pues haya tenido esas palabras para este proyecto editorial. En un artículo de la revista se maneja el impacto de la Hacienda en el crecimiento económico, escrito por Cristina Ibarra. Es una compañera egresada de la Facultad de Estudios Internacionales y actualmente está estudiando el doctorado en la Universidad de Glasgow, Escocia.
y su tesis es el impacto del gasto en el crecimiento económico. Me llamó a mí la atención el título de su tesis por el caso de Sinaloa, por el hecho de que en el ejercicio del presupuesto de ingresos del 2013, el gobierno del estado tiene considerado un gasto de 38.300 millones de pesos y los 18 municipios consideran un gasto mayor de los 7.500 millones de pesos. Esa cifra, esta cantidad asciende a más de 45.000 millones de pesos. Es una cifra equivalente 2 veces más del proyecto carretero Mazatlán-Durango, previsto inicialmente en 20.000 millones de pesos. El proyecto carretero Mazatlán-Durango va a tener un fuerte impacto en la economía del sur de la entidad, pero el gasto, ¿qué impacto va a tener en el crecimiento de la economía si en la última década prácticamente la economía sinaloense ha estado estancada? Esa es una de las interrogantes que tenemos. La compañera Cristina Ibarra señaló que su estudio es en el norte del país y en esos estados tienen la característica de definir políticas públicas a largo plazo. Y cuando se tienen políticas públicas de largo plazo, las inversiones que realiza el Estado tienen sentido. Ya lo mencionaba el maestro López Cervantes del empréstito de los 2.600 millones de pesos del gobierno del Estado, que prácticamente no tuvieron ningún impacto en la economía por el hecho de la ausencia de una política pública a largo plazo. Hay un artículo también que evalúa hace un análisis global de las finanzas de los 18 municipios de la entidad. Es un análisis comparativo del 2002 al 2011. Y como ya lo mencionó el maestro Leobardo, en el 2002 solo 2 municipios tuvieron capacidad para cumplir con sus gastos y los 16 restantes tuvieron problemas para cumplir con sus compromisos financieros en el 2000. Los municipios fueron Concordia y San Ignacio. Cuando se evalúa su capacidad financiera para el 2011, se observa que son 6 municipios los que cumplen con sus compromisos de pago y 12 continúan teniendo problemas de pago. Ese simple dato nos da un indicador de que hay un avance en la conducción de las finanzas públicas de los municipios y que los alcaldes o las autoridades tienen el compromiso de una mejor conducción en sus economías. Otro tema son los ingresos, y dentro del tema de los ingresos, como lo mencionó el maestro Leobardo, están los ingresos propios. En el 2002, de 100 pesos que captaban los municipios, 27 pesos eran ingresos propios. En el 2011, de 100 pesos que captaban los municipios, 29 pesos eran ingresos propios. Ello implica una elevada dependencia de los municipios ante los ingresos federales. Al hacer un análisis por separado de los municipios en relación a los ingresos propios, nos damos cuenta de que hay municipios que realmente sí han venido impulsando acciones para elevar la captación de sus ingresos. En el 2011, los principales municipios con mayor nivel de eficiencia en captación de ingresos fueron Mazatlán, Culiacán, Ahome, Salvador Alvarado y Angostura, los 5 primeros municipios. Para el 2011 quedaron Mazatlán, Ahome, Culiacán, Mocorito y Nabolán. En el caso de Mocorito,
Mocorito ocupaba en el 2002 la 14ª posición en nivel de eficiencia de captación de recursos. Para el 2011 pasa a ser la 4ª posición en nivel de eficiencia. Ello implica, ¿por qué es importante para los municipios la captación de sus ingresos propios? Porque les permite sanear sus finanzas, pero también les permite tener una mayor captación en la distribución de los recursos federales. Por ejemplo, en el caso de Badiraguato, en el 2011 tiene un promedio de cada 100 pesos que ingresan a las arcas del municipio de Badiraguato, 5 pesos son ingresos propios. Aquí se puede observar una fuerte dependencia de las arcas municipales ante los recursos federales. En un análisis también más adelante se observa lo del gasto, y el gasto, lo que más ha llamado la atención es el gasto corriente, que se integra de los sueldos y salarios, prestaciones laborales, servicios y materiales, gastos generales y gastos administrativos. En el 2002 los municipios gastaban aproximadamente 65 pesos en el gasto corriente. De esos 65 pesos le dedicaban 42 pesos al pago de la nómina. Cuando se hace el análisis comparativo con 2011, se observa una reducción en el gasto corriente. Disminuyó a 60 pesos y también disminuyó la proporción del pago en sueldos y salarios. Ello implica que en los municipios hay una responsabilidad en el control del gasto. Pero es excesivo aún así el aumento, los recursos que destinan al gasto corriente, 60 pesos de cada 100 pesos. Ello implica que no tienen capacidad de maniobra para la inversión pública, y de ahí vienen las necesidades de la deuda. En la deuda se dedican aproximadamente 22 pesos de cada 100 pesos que gastan los municipios. Entonces necesariamente tienen que endeudarse, pero hay municipios que realmente han implementado acciones estratégicas para evitar la deuda y aumentar su inversión. En el caso de Concordia, hay viene una entrevista con el profesor José Eligio Medina Ríos, donde él, en el segundo año de su administración, tenía ya rebasada la inversión de las 3 administraciones anteriores, y ello debido a la gestión de los recursos públicos. Por ejemplo, en el caso de Culiacán, del 2002 al 2011, tiene una inversión en pública mayor a los 4,000 millones de pesos, y el 60% de esa inversión pública fue realizada durante la administración de Jesús Vizcarra Calderón. Ello implica que Jesús Vizcarra Calderón implementó acciones para la gestión de los recursos federales. Con esto, pues, yo le doy las gracias por su presencia, y los invitamos a que lean la revista.